Buenas noches a todos. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Bueno, continuamos en donde nos habíamos quedado. ¿Qué es lo que habíamos visto por último? Era el comando condicional if. Entonces, ahora vamos a hacer, como bien les decía, otro ejemplo, unos ejemplos más detallados para que se entienda, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar del if anidado. ¿A qué se refiere eso? Digamos, yo tengo un if, como ayer les había indicado. Aquí tendría que ser if. Estoy armando la estructura. ¿Y a qué se refiere con que es anidado? Se refiere a que en muchos casos, y lo van a ir viendo ustedes al crear sus programas, que por ejemplo yo pongo estas llaves de referencia, ¿no? Ahorita para la explicación. Pero lo que van a ver es que dentro de un if, como les digo, una opción era que les daba que aquí se puede poner varias condiciones con las palabras, pueden ser y, les dije, para poner más de una condición. También se puede poner con or, o se dan cuenta es cuando condición 1 y condición 2. Se dan cuenta, estoy leyendo como lo aplicaría. Y en este caso puede ser condición 1 o condición 2. Se dan cuenta, no es lo mismo. Para que quede claro, por eso le estoy dando otro comando más, que es el o, pero en inglés es or, o sea, el comando que hay que poner es or. A lo que se refiere es a que tenemos, no es diferente. Cuando es y, tienen que cumplirse las dos condiciones o tres que pongamos. Cuando es or, suficiente con que se cumpla una de las dos y va a entrar a realizar, si es que me explico, las operaciones que tenemos dentro. Eso es lo que ayer les decía. Entonces ahora, la otra forma de anidarlo es a lo que me refiero con anidado, es que nosotros vamos a poner aquí un otro if dentro, ¿no? ¿Se dan cuenta? A eso es a lo que me refiero. Con anidado, ¿no? De que nosotros podemos poner un if dentro de otra. Dentro de otro. Entonces no solo uno, ¿no? Se dan cuenta, uno viene luego otro. Y así puedo ingresar distintos if dentro. Entonces a eso es a lo que me refiero con anidado, de que siempre la estructura principal, por eso es que les decía ayer que cuando ustedes inicien la idea de usar este código, siempre ábranlo, por eso pongo esta llave, lo abren y lo cierran. Abren el segundo que está dentro y lo cierran. ¿Por qué? Para no confundirse, ¿no? Aquí tendría que ser, aquí me equivoqué, ¿no? Al escribirlo. Y tendría que ser end if, ¿no? Tiene que cerrarse esto con esto, ¿no? La llave. Entonces abro otro, cierro otro, ¿se dan cuenta? Eso es lo que se debe hacer, por eso como recomendación les decía, para no equivocarse. ¿Por qué? Porque en varios programas que ahorita digamos está viendo la base de cómo usarlos, pero en realidad luego cuando uno programa, como les decía, hace mucho uso de esto varias veces. Y por eso me voy a esta idea de anidado, ¿no? Entonces vamos con un ejemplo. Voy a menú, funciones y programas, editor de programa, uno nuevo. Yo le voy a poner de nombre if anidado, ¿no? Anidado, tipo programa, librería pública, ok, ¿no? Vista en computadora. Voy a tener aquí un poco más. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a agarrar tres valores en este caso para hacer el ejemplo de uso de, en este caso de dos if, para que no sea muy complicado. Primero, paso 1, como siempre les decía, ¿no? Asignando variables o ingresando variables iniciales o datos introductorios, ¿no? Que han dicho. Paso 1. Ahora voy a hacer uso de la estructura, ¿no? Entonces yo voy a poner if, puedo poner el then, se dan cuenta, bajo y lo cierro, como les decía. Listo. Sé que entre el if y el then tiene que ir mi condición, ¿verdad? Entonces yo puedo poner si a control igual para mis símbolos de condicionales para usar esta estructura, ¿no? Si a es
menor que B, mi primera condición. Entonces, para comparar con C, ¿qué estoy haciendo en este ejemplo? Voy a comparar un valor con los otros dos. Eso es lo que quiero aplicar acá, antes de adelantarme en la programación, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces, simplemente eso es lo que voy a hacer. Voy a comparar un valor con los otros, ¿no? Entre tres valores. Entonces, ya he comparado con un valor. Ahora falta comparar con el otro. Entonces, necesariamente yo voy a hacer anidado, como les decía. Y nuevamente, ¿no? If, then, bajo. Y necesariamente tengo que cerrarlo, ¿no? Y aquí pongo la condición. Si A es menor que C. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de que vaya a leerles toda esta estructura, como les decía, ahorita lo van a ver. Entonces, si cumple esas dos condiciones, luego yo pongo que un mensaje, ¿no? Para hacerlo rápido, que A es menor que todos, le puedo poner. Entonces yo puedo poner verificar, sintaxis y almacenar. Y nuevamente, como les decía, ¿cómo funciona el código? Siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Esa es la forma en la que va a empezar a leer el código línea por línea. Entonces, si se dan cuenta, el orden es importante. Yo no puedo poner, en este caso, los comandos donde yo quiera. Tiene que ser en el orden que yo quiero que empiece a leer y operar, ¿no? Si es que vale la idea que les quiero dar. Entonces, primero va a entrar a esta condición. Entra a leer esto, compara, ¿no? A es menor que B. En este caso, 5 es menor que 2. No, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, primera condición de que no cumple. Entra a la siguiente línea de código y me dice, si se dan de cuenta, al no cumplir esto, automáticamente entra, pero ya lo desecha, si es que vale la idea, ¿no? Cuando no cumple, como les decía, no va a realizar nada en toda esta estructura. Y ahí se queda, ¿se dan cuenta? Entonces, digamos que lee la siguiente línea, pero igualmente A sigue siendo mayor, ¿no? O sea, igualmente no cumple, si se dan cuenta. Eso es a lo que me refiero. Si es que vale la idea. Entonces, yo lo verifico y almaceno. Y me voy a variables, aquí en la ventana, variables, y yo hago enter. Y tal cual como les decía, no me da nada. ¿Por qué? Porque no se cumple. Digamos que, algo importante que aclarar. Digamos que yo aquí le voy a poner, a ver, le pondré, tiene que ser menor que B. Entonces pero no tiene que ser menor que C, digamos. Entonces yo le puedo poner aquí 4. B puede ser 3 igual. ¿Se dan cuenta? Estoy modificando para explicarles, ¿no? A ver si funciona. Yo voy a poner enter. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Igualmente no me da nada. ¿Por qué? Dense cuenta de la secuencia que sigue, ¿no? Yo, primera condición, para que se den cuenta de cómo funciona esto, ¿no? Primera condición. Yo le digo que 4 es menor que B, o sea, A es menor que B, 4 es menor que 3. No, ¿verdad? Desde ahí está fallando. La idea es que yo quiero que sea menor, entonces a lo que me voy es a esto, a ver, vamos a poner 2. Obvio que va a funcionar, pero yo quiero que vean todos los casos posibles, ¿no? Pues nuevamente agarramos y ahora sí, ¿no? Sabemos que A va a ser menor que B y que C, ¿no? Porque siempre A es menor. En ese caso se cumple. Lo que yo quería es que, en este caso C lo voy a cambiar a 1. Lo que yo quería, vamos a verificar, es esto. Digamos, nuevamente yo le doy anidado y me bota que no me da nada. ¿Por qué? Este caso es lo que quiero ver para que ustedes vean la secuencia que sigue. ¿A qué me refiero? Primera condición. Me dice que 2 es menor que 3. Sí. Como les decía, salta a la siguiente línea de código de los if que he puesto, no el siguiente. Entonces me dice 2 es menor que 1. ¿Se dan cuenta? Y automáticamente no. Entonces, por esta secuencia que yo le doy, se dan de cuenta, por no cumplir la condición,
O sea, puede cumplir uno, pero por no cumplir la siguiente, automáticamente ya toda la línea de código lo toma como un no. ¿Se dan cuenta? Esa es la secuencia que yo quiero que se den cuenta para cuando ustedes hagan uso de varios, vean qué es lo que están haciendo, ¿no? Y se den cuenta dónde va a funcionar. Entonces, por eso, como les decía, es bueno a veces siempre ponerse códigos o mensajes intermedios. Por eso la idea ahorita de que lo hago con mensajes. Porque si se dan cuenta, como ayer me decían, luego del mensaje, claro, yo puedo seguir, como sé que está funcionando, me ahorro tiempo o es una forma óptima de programar, si se dan cuenta. No es como les decía, por eso es que yo a cada momento hago verificar sintaxis. ¿Con qué razón? Eso también por la práctica y para hacerlo de una forma en la que nosotros no lo hagamos muy, digamos, mucho trabajo y al final veo que no funciona. Eso es a lo que me voy. Yo le pongo un mensaje y sé que todo este código de condiciones que yo he programado sí me están funcionando. Entonces, como me funciona, con el mensaje que me da la confirmación que me funciona, yo automáticamente luego ya lo borro el mensaje y empiezo a operar. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante es armar la estructura para que me dé el resultado al final. ¿Se dan cuenta? Esa parte de operaciones, en el punto 2 que les había dicho, están todos los comandos, operaciones donde podemos usarlo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Puedo ahorrar mucho tiempo, veo que me funciona y recién sé que está funcionando y le agrego las fórmulas y operaciones correspondientes. ¿Se dan cuenta? Caso contrario, como haría alguien, digamos que, como les digo, que esté iniciando, puede programarlo y hasta por experiencia propia todo, digamos, operaciones, y luego de haber ocupado ese tiempo se da cuenta que no funciona. Entonces, como hay muchas líneas de código, luego es un poco más complicado saber dónde está el error. A eso es a lo que me voy. Entonces, esta es la forma en la que funciona estos if, como se le dice, anidados, ¿no? Uno dentro de otro. Aquí, como les digo, se puede poner más, dentro otro más, y así puedo poner uno que tenga muchas condiciones, ¿no? ¿Se dan de cuenta? O puedo seleccionar entre varios. Esa es la idea. Entonces, con ese ejemplo espero que esté entendido y nos vamos a este que nos habíamos quedado pendiente. De ejemplo, para esta parte, que es un programa para carreteras, una curva circular es lo que vamos a programar. Y lo voy a ir explicando según lo que vamos a hacer. Voy a crear un nuevo documento, agregar calculadora. Y antes de eso, digamos, a ver, menú, funciones y programas, editor de programa, uno nuevo. Entonces yo voy a poner var local, variable local. Ahorita se van a dar cuenta a qué es a lo que me refiero. Ok, yo le pongo computadora para que lo vean mejor. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Yo voy a poner A va a ser igual a 2, B es igual a 3. Automáticamente yo voy a poner área, el ejemplo que estábamos siguiendo, para que se entienda, A por B y dist área, ¿no? Así rápidamente. Yo pongo verificar, sintaxis y almacenar. Y aquí me voy a mi tecla de var. Este es mi comando del programa. Y se dan de cuenta, me da el valor de 6. Y el programa ya corre. Digamos, aquí yo le pongo 3. Pongo otra vuelta a verificar. Y guardar. Y varía, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era, obvio que no podemos estar cambiándolo aquí. O bueno, si ustedes quieren programarlo así, es ya a gusto de cada uno. Pero nosotros estábamos poniéndolo acá con la idea de que sean con valores generales y no tengan que estar tocando aquí cada vez, ¿se dan cuenta? Solo llamo al comando del programa y lo opero. Pero si ustedes ven igual cambiarlo así, igual es válido, si se dan cuenta. Entonces, ¿a qué es a lo que yo me voy? ¿Por qué mi ejemplo de variable local antes de entrar a esto? Porque si se dan de cuenta, esta parte que les decía, lo quiero explicar. Cuando yo no defino, o sea, cuando defino las variables dentro del código de programación, si se dan de cuenta, cuando yo uso el programa, empieza a leer todas las variables, desde A, B, área, todas, ¿se dan cuenta? Entonces, me aparecen acá. Eso es lo que les quiero mostrar. En mi tecla var me aparecen A, o sea, todas las variables que he usado, A, B y área. Entonces aquí se dan de cuenta, A, en la hoja normal de cálculos que hago, ahí está el valor, digamos yo, área.
y el valor está ahí. Entonces, cuando yo lo dejo así, mi programa, y eso es algo que igual a mí me decían que, por ejemplo, en la HP Prime tiene un problema con relación a esto. Se dan de cuenta, en esta hoja de cálculo, yo también puedo crear varios programas, algo igual que digamos, igual estoy explicando ahora, al que me voy. Este es un programa, ¿no? Ya creo un programa con un comando. Menú, vengo acá, estoy en dispositivo, ¿no? Entonces aquí voy a menú, funciones y programas, editor, y se dan de cuenta en este mismo documento. ¿A qué me refiero? Que en este mismo documento yo puedo crear más de 2 programas en el mismo documento. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en mi tecla de bar, cuando yo haga clic, se dan cuenta, pueden haber varios programas que yo he creado en este mismo archivo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto de local? A lo que les quiero explicar. Yo por costumbre, se dan de cuenta, como han visto, y en todos estos ejemplos uso A, B, puedo usar X, y lo que les decía, lo más recomendable es usar variables, este es igual un motivo, con relación al programa que están creando. Pero uno normalmente al empezar o al practicar a programar siempre usa las variables que sean más fáciles, ¿no? Que está acostumbrado, X, Y, Z, V, J, K, I, o A o B, ¿no? Y C. Entonces, yo para distintos programas que creo puedo estar usando las mismas letras, pero son distintos programas con relación a distintos temas, eso es a lo que me voy. Entonces, se dan de cuenta, no me conviene que estén aquí. Cuando están aquí, se podría decir que están de una forma global, están apareciendo en todas las ventanas que yo tengo. ¿A qué me refiero? Yo inserto aquí, digamos, notas, y voy a ingresar una plantilla, digamos. ¿Se dan cuenta? Y yo aprieto Enter. Y mi variable A que he creado, para que vean que está en el documento, está de manera global. En cualquier hoja que yo cree va a estar la variable ahí, apareciendo en todo lado. Es como una forma de que está en todas las hojas, ¿se dan cuenta? Es como si lo estuviera exportando a todas. La variable está globalmente en todas. Y es con la letra que yo he asignado. Esa es la idea que yo les quiero mostrar. Entonces se podría decir que las variables están de forma global. ¿En qué me afectaría eso? Digamos que yo creo otro programa. Aquí me voy a la explicación. Creo otro programa, digamos en este mismo archivo, porque se me hace más fácil tener, digamos, unos 3 programas, cosa que es la verdad, en un archivo con relación al tema, ¿no? Para el primer caso, para el segundo caso, para el tercer caso, ¿no? Empiezo a crear 3 programas. Entonces resulta que yo algunas variables por costumbre uso A. Entonces en este caso, digamos, mi valor de A puede valer 3, en el otro programa tal vez es una constante, en el otro le he asignado una operación. ¿Se dan cuenta? A eso es a lo que me voy. Entonces mi valor de A se va a confundir con mis programas. Entonces, ¿a qué es a lo que me voy? No me conviene que sea así. Entonces a eso es a lo que me voy con local. Entonces, ¿qué es local? Ese comando hace que todas las variables que yo use, luego de haber creado el programa, que es lo más recomendable, local A, hago que solo funcionen y que ya no aparezcan en mi tecla bar, o sea que funcionen estas variables dentro de este programa y que no afecten a otros que yo creo. Esa es la idea de este comando, para que lo vean. Yo pongo local A, separo por una coma, que B igual sea una variable local, eso es a lo que se refiere, y área. Entonces yo verifico sintaxis y almaceno, y para empezar, se dan de cuenta, aquí siguen, ¿no? Porque ya he usado los valores. Sigue corriendo el programa, con este comando no pasa nada. Pero como yo ya he usado y ya me aparecen acá, tengo que borrar estas. Entonces, ¿cómo hago eso? Uso otro comando luego de haber creado el programa que se llama del bar, ¿no? Del bar es para borrar la variable. Del bar significa que estoy borrando aquí de la hoja de operaciones para que me desaparezca de la tecla de variables, ¿no? Del bar A, del bar B y del bar área, ¿no? Entonces yo ya los he borrado y ahora lo único que queda es, se dan de cuenta, ya me queda solo y es más fácil de manejar.
esta es otra recomendación. Se dan cuenta, cuando uno crea un programa, ya no maneja solo 2, 3, ahorita estoy con un pequeño ejemplo, 2, 3 variables, sino empieza a manejar un montón de variables, ¿no? Y me va a aparecer la lista aquí toda, ¿no? Y si algo más que se han dado de cuenta, todas las variables se ordenan en orden alfabético. Entonces, si yo tengo, digamos, de la A hasta la Z mis variables, mi comando de var local va a estar hasta ahí abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ordena de forma alfabética. Entonces, como digo, esa es otra ventaja de que encuentre rápido mi comando del programa, ¿no? Var local funciona normalmente y como ya ha sido declarado local, dense cuenta, ya no me aparecen mis variables A, B y área que estaban apareciendo antes. ¿Por qué? Porque yo ya les he definido como local. ¿A qué me refiero? A que solo van a correr en esta plantilla, o sea, en esta hoja de cálculo, y ya no se van a cruzar, digamos, con otras variables que tal vez las denomine de la misma forma en otro programa, por costumbre mía, ¿se dan cuenta? Entonces, ese error ya lo puedo evitar. Cosa que, como les decía, me decían que, por ejemplo, en la HP Prime, que es la última que ha salido luego de la 50G, tenía ese pequeño error de que muchos usaban las variables y luego igual no podías declarar las variables locales, o muchos no tenían esta idea, ¿no? Entonces les pasaba ese error que les decía al crear un programa con relación a otro. Entonces, esta pequeña explicación espero que esté entendida. Entonces vámonos con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Este es un programa para crear una curva. Aquí la tengo la curva, un pequeño dibujito. Entonces es, digamos, yo le explico rápidamente, un camino, ¿no? Entonces, en los caminos, hablando de mi área, se calculan las curvas, ¿no? En la que van a ir los autos, digamos. Entonces, esta curvita es la que vamos a calcular para el ejemplo que estamos haciendo. Lo vamos a programar. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Simplemente su radio, ¿no? Es una curva, entonces tenemos que hallar el radio. En este caso aquí dice radio mínimo, ¿se dan cuenta? Esa es la fórmula que tenemos que usar. Pero ¿cuál es el detalle importante de empezar a programar esto? Como bien les digo, que aquí me da a elegir para hallar el radio mínimo entre qué va a ser para el ejemplo, ¿no? En qué puede ser un camino o una carretera. Y en función de qué está, para empezar, está en función de mi velocidad. V sub P es velocidad promedio. Se dan cuenta que ya tengo los valores. Y en función de Emax, que Emax sería el peralte máximo. Claro. Como les digo anteriormente, si no tienen mucha idea, tómenlo como que hay que programar esto. Estoy buscando los datos iniciales, como les digo, tómenlo como ya les había dicho. Todo tipo de problema o ejercicio a programar se basa en eso. En que primero datos iniciales, cálculos y datos finales, ¿no? O resultados, ¿no? Entonces en este caso, dentro de los cálculos, como les decía, está la parte de elegir. Me dice, tengo que elegir entre un camino o una carretera con estos valores predeterminados que me dan. Y en este caso tengo dos condiciones. Está en función de la velocidad y en función de Emax o el peralte máximo. Entonces, en función de esas dos, yo tengo que hallar el valor de F. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si es un camino, es una fórmula diferente. Y si es una carretera, si voy por la otra opción, es otra fórmula. Eso es a lo que me voy. Entonces, automáticamente sé que como tengo que elegir, yo ya tengo que usar el comando que estábamos viendo. ¿Se dan cuenta? Ya entra en la parte de programar y que se den cuenta de la lógica de cómo ustedes pueden hacer la idea de cómo programo esto, ¿no? Que es lo más importante, que la idea del curso que tienen que aprender. Y luego de ese valor de F, resulta que está en el resultado que queremos tener de R mínimo, ¿no? Radio mínimo, ¿no? Y aquí está F, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos a escoger con qué fórmula va a entrar F y qué valor va a tener, y recién entra la fórmula, si es que me explico. Entonces, eso es lo que vamos a programar, así a grosso detalle explicando. Y empezamos, ¿no? Entonces, menú, funciones y programas, editor de programa, uno nuevo. Yo le voy a poner curva simple. De nombre, tipo programa, librería pública, ok. Voy a llevar a computadora y esto lo voy a poner un poquito más aquí para que lo vean bien. Y entonces empezamos. ¿Qué datos iniciales son? Paso 1, velocidad promedio que tenemos que introducir y Emax, ¿no? Entonces yo, como conozco para empezar esos dos valores,
vamos a usar lo primero que les había indicado, local B y local Emacs, solo con la idea de que esos valores no se confundan con otros, aunque en realidad B sí podría, pero Emacs, como pueden ver aquí, como lo he definido como una palabra, difícilmente se podría confundir, pero no está de más agregarlo. Entonces verificar sintaxis y almacenar, y he definido esas variables como locales porque sé que las voy a usar. Entonces empezamos a introducir datos. Paso 1, request, entre comillas un texto, como siempre les decía. Yo voy a poner introducir velocidad y dos puntitos, ¿no? Se dan cuenta, distintos formatos, coma, y la variable en este caso, que no es y, sino sería b. Ahí me estaba confundiendo. Entonces luego de esto yo voy a poner otro request y voy a poner introducir peralte máximo, ¿no? Lo que está entre comillas son mensajes orientativos, como les decía, y voy a poner Emacs. Con eso hasta ahí ya tengo esa parte de introducir datos para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Paso 2, la parte de cálculos. Entonces en la parte de cálculos tiene que entrar la idea de elección o de selección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con la idea de elección o selección. Entonces yo empiezo con el if, como decía, then, y lo voy a cerrar, ¿no? Ahí yo ya lo tengo. Voy a empezar a cerrar esta parte. Y como les decía, abro la estructura y la cierro, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a usar esta parte? Se dan de cuenta, yo voy a usar dos condiciones, como les decía, pero en este caso yo voy a usar la estructura que les había enseñado igual ayer, la estructura completa. Voy a hacer si cumple, voy a tomar dos condiciones, una de estas, entonces el then, y si no cumple, voy a usar el else, el que les he dicho el no. Entonces aquí los cierro, como les decía ayer, es de la estructura completa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Si cumple, yo voy a saber que es camino, digamos. Pero si no cumple automáticamente, sin ninguna condición, es otra forma de usar, que voy a usar ahora en la programación. Yo ya sé que es una carretera, ¿se dan cuenta? Claro que también yo podría hacerlo más específico como les había indicado. Pongo si cumple esto, y luego del else, o sea, puedo poner otro if dentro, como les decía, lo puedo anidar, y puedo poner estas condiciones igualmente. Entonces, se puede hacer de esas dos formas, pero yo lo estoy haciendo así porque, como les digo, con la práctica ustedes pueden comprobar si depende de las distintas formas de programarlo, el código funciona, entonces todo está bien, ¿se dan cuenta? Si empieza a dar un error, entonces se le hace las modificaciones. ¿A qué me voy? A que, como pueden ver, lo que les decía, al crear un programa que cada uno puede hacer de un mismo tema, se van a dar cuenta que cada uno lo programa de diferente forma. Eso es a lo que me voy. Por eso es que les decía que lo más importante es que ustedes vean la lógica, y al tener la idea de cómo lo van a programar, van a ver que van a aparecer códigos según lo que ustedes vean, ¿no?, conveniente. Entonces eso es lo que yo voy a aplicar. Le voy a poner si cumple las condiciones que aquí viene, falta, ¿no? Y si no cumple, voy a poner otros valores, ¿no?, como les decía. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Empezamos con la condición. Si b es menor o igual a 80, estoy parándome en este parámetro. Dense cuenta de en qué me estoy guiando en la programación. El límite entre camino y carretera, o entre estas dos opciones, es 80. ¿Se dan cuenta? 80. Entonces, si es menor a 80, en este sentido, va a ser camino, ¿se dan cuenta? Y si es mayor a 80, en el caso que no cumpla, va a ser carretera, ¿se dan cuenta? Yo me estoy basando en ese parámetro. ¿En qué parámetro más me estoy basando? Como les decía, y velocidad. Ya está la condición de la velocidad. Condición del peralte máximo. Si Emax va a ser igual a 7, en este caso es un igual simple porque tengo que igualar, ¿no? No estoy asignando una variable. Simplemente es lo que les decía. Tengo que igualar un valor. Si es menor a 80 y si el peralte es menor o es igual a 7, entonces
va a funcionar con esta fórmula. ¿Se dan cuenta? Va a ser un camino. Eso es lo que le estoy diciendo. Y en el caso que no cumpla, automáticamente yo sé que va a ser una carretera. Entonces aquí, para que vean eso, voy a poner this camino. Voy a hacer lo que les había dicho antes de poner fórmulas. This carretera. Hasta ahí. Verifico sintaxis y almaceno. Lo voy a recorrer un poquito más aquí para que vean cómo va a funcionar. Entonces, menú. No es menú, ¿verdad? Es variable. Curva simple. Yo pongo enter. Entonces yo pongo, digamos, introducir velocidad. Entonces yo pongo una velocidad menor a 80. ¿Ok? Y peralte máximo 7, ¿no? Obviamente que hay que introducir parámetros lógicos según tu programa, ¿no? No puedo introducir cualquier cosa en cualquier tipo de ejercicio porque sé que me van a dar datos erróneos. No tiene sentido, ¿no? No hay lógica. ¿Ok? Y como les decía, como es menor a 80, está dentro de este rango, me dice que es camino, ¿no? Y también tiene peralte de 7. Vuelvo a usar el programa. Curva simple. Entonces yo pongo que sea mayor a 80. Le pongo 90. Y en este caso yo sé que para Emax va a ser 8, ¿no? ¿Ok? Y si se dan de cuenta, carretera, ¿no? Y esa es la forma en la que yo estoy operando. Otra forma de programar esto, como les digo, si uno quiere ser más detallista o riguroso, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que puedo hacer es, digamos, tengo 30 y 80, si no quiero salirme de ese rango intervalo, ¿no? Yo puedo poner velocidad que sea mayor a 30 y, se dan cuenta, le puedo agregar y la velocidad sea menor a 80. Pero si hago esto, necesariamente luego tengo que trabajar con otro if, si se dan cuenta, para mi velocidad mayor a 80, pero, o sea, velocidad en el caso mayor a 80 y velocidad menor a 120. ¿Se dan cuenta? Tengo que ponerle más if, si ya tienen la idea de la lógica, ¿no? Si es que quieren ser más detallistas, digamos, más rigurosos al programar, se puede también hacer eso. Yo estoy siendo un poco más, digamos, general, se dan cuenta, pero igual funciona. ¿Por qué? Porque no solo es la idea de meter datos por meter, se dan cuenta, o meter valores por introducir en cualquier tipo de problema que ustedes hagan. Siempre es con una idea de criterio de qué estoy haciendo, ¿no? Es como siempre les van a decir, no solo en programación, en cualquier tipo de programa que ustedes manejen. Si meten al inicio datos erróneos, les va a dar resultados erróneos, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Entonces hasta aquí, como pueden ver, sí me funciona. Entonces, como me funciona, es lo siguiente, voy a hacer las fórmulas de f, ¿no? Entonces, en este caso, si me cumple como camino f, ahora sí tengo que asignar como variable, va a ser igual, aquí me dice 0,265 menos b sobre 602.4. Entonces yo pongo la fórmula. Ese valor de f es el que tengo que calcular cuando es un camino, ¿no? Menos control división. Y aquí pongo b, solo con b he puesto la velocidad y es 602.4, ¿no? Hasta aquí está bien. Entonces, en el caso que no cumpla y yo ya sé que es una carretera, yo voy a poner otra f, ¿no? Va a calcular esta f pero con otra fórmula, que es 0.193 menos b sobre 1134. Eso sí es carretera, ¿se dan cuenta? Ahí ya pueden ver la idea de elección que estoy haciendo, ¿no? Gracias al comando que estamos usando, b sobre 1134. Entonces verifico sintaxis y almaceno, no hay ningún error hasta ahí. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente yo voy a poner que me imprima f, ¿no? Aquí se van a dar cuenta, this, entre comillas es un texto de referencia, coma f, cuando sea camino. Y cuando sea carretera igual, ¿no? Para que vean la diferencia de los valores de f, coma f, ¿no? Simplemente un this para que me aparezca f en cualquiera de los dos casos, si es camino o si es carretera. Algo importante igual, se dan de cuenta, es como es un comando de elección, obviamente que
alguien tal vez tiene la duda de que no, aquí le estás poniendo F o le está poniendo F, pero aquí nuevamente está poniendo F y tienen fórmulas diferentes. ¿No se va a confundir? Yo les digo que no. ¿Por qué? Porque en mi comando de selección, como han visto, si cumple una condición, sí lo realiza. Pero si no cumple, es como si descartara esa parte, como si no leyera el código, ¿no? Si es que vale la idea de interpretación de esa parte. Ya no lo toma en cuenta, entonces no lo afecta. Si se dan cuenta. Por eso es que uso F en un momento y F nuevamente si es que elige la otra opción, para que mi variable F no varíe, ¿no? Porque F solo tiene que ser un valor y tiene que elegir cuál de las dos fórmulas voy a usar. Hasta ahí espero que esté entendido esa parte. Y hasta ahí creo que no hay ningún problema. Yo le doy verificar, sintaxis y almacenar. Y vamos por la última parte, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner un texto de referencia para la última fórmula de Rmin que tengo ahí a la izquierda. Yo voy a poner radio mínimo, ¿no? Radio mínimo. Y empiezo a calcular la fórmula, ¿no? Rmin, le voy a poner la variable, control, y aquí es igual. Le voy a poner barra de división. Voy a poner velocidad al cuadrado, ¿no? Yo solo he puesto b, no he puesto b sub p, ¿no? Sería lo mismo, sobre 127, y lo vamos a separar, que sería lo mismo, ¿no? Multiplicado por otra barra de fracción, voy a poner 1 sobre Emax. En este caso, si se dan cuenta, el Emax o el peralte está en porcentaje, entonces yo Emax tengo que poner sobre 100 para que en la fórmula no cometas ningún error. Y más F, ¿no? Tal cual como está la fórmula. Entonces hasta ahí, yo al haber seleccionado que esta es la parte importante, el uso de los if, que es lo que en realidad por lo que estamos haciendo el programa, y luego aplicamos la fórmula, ¿no? Hasta ahí ya tenemos el radio mínimo. Entonces yo voy a poner igual, ¿a qué me refiero? Antes de esto lo voy a explicar. Voy a hacer nuevamente uso del comando text, pero antes de hacer uso del comando text, aquí como les decía, tiene que estar un texto, ¿se dan cuenta? Un texto, entre comillas, tiene que haber un texto, ¿no? Para que el comando text me dé un recuadro indicándome lo que yo quiero que me aparezca, ¿no? Como un mensaje en un recuadro, lo que ya habían visto y les había mostrado anteriormente. Pero, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Voy a hacer esto, que ayer igual un poco lo estábamos viendo y lo estaba explicando. Tiene que ser un texto, entonces voy a agarrar esto, entonces yo este texto lo voy a asignar una variable. Le voy a poner texto de radio mínimo. ¿Cómo voy a trabajar esto? Tiene que ser todo un texto, como les digo. Y entonces, ¿cómo va a ser? Voy a hacer aquí abajo, digamos, lo voy a asignar. Y entonces yo voy a poner entre comillas radio mínimo. Todo lo que está entre comillas, como les decía, va a ser un texto. Esto es un texto. Entonces tengo que concatenar con una variable. Yo quiero que me aparezca en este texto el valor también que está calculando, que sería el radio mínimo de mi variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar concatenar, como les decía, que es este símbolo, y tengo que concatenar mi variable que es rmin. Pero, si se dan de cuenta, como ayer les decía, esto es un texto, lo voy a poner con T, y esto es un número, se dan de cuenta. Entonces no puedo operar o no puedo unir, que concatenar en realidad es unir, ¿no? Lo tomarían así, porque esto es un texto y esto es un número. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Al concatenar tengo que usar el comando string, que les decía, y encerrar a mi número o a mi variable que sé que es un número dentro de paréntesis, ¿no? Entonces, este comando hace que todo esto se vuelva un texto. Entonces, texto unido con texto ya va a funcionar. Entonces, en mi comando de texto que pongo ya va a aparecer, pero con el valor de rmin calculado que me va a dar la referencia. Esa es la parte que quería explicarles, entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a poner texto de rmin, lo he hecho para que se entienda,
Espero que se haya entendido esa explicación. Yo voy a poner entre comillas eremin, va a ser igual, texto, control, el librito, el de al lado, librito, control y el librito, y aquí tengo el símbolo de concatenar. Y pongo string, ¿se dan cuenta? String, que quiero que se vuelva string, se vuelva texto, eremin, ¿no? Y entonces, luego de eso, uso el comando text, y yo quiero que sea teremin, ¿no? Que todo esto es texto, ¿no? Está asignando como un texto. Y eso es lo que yo quiero que me aparezca. Hasta ahí, verificar sintaxis y almacenar. Y haremos la prueba, ¿no? Con lo que estábamos viendo, hasta ahí. Variable, curva simple, enter, introducir velocidad. Yo le pongo 80 y le pongo peralte máximo 7. Me sale el mensaje radio mínimo. Y luego me sale el valor de radio mínimo con el valor calculado de la fórmula, ¿no? Que tengo acá. Me dice 249.3, ¿ok? Y hasta ahí me funciona, que esa era la idea de todo este comando, ¿no? De toda esta línea de comandos que he puesto. Entonces, ¿por qué he hecho eso? Porque como ustedes bien saben, o van a ver, cuando hablan de un mínimo, sea el problema que sea, solo es un valor mínimo del que no tienes que bajar. De ese valor mínimo nunca tienes que ir hacia abajo. De ese valor mínimo tienes que ir hacia arriba. No es un valor de referencia, en pocas palabras. Cuando te dicen mínimo, puedes tomar ese valor, pero ese es el límite. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, yo tengo que luego de obtener ese valor mínimo, adoptar un valor con el que luego puedo seguir operando. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner request, entre comillas, voy a poner radio adoptado. Obvio que luego de esto se puede seguir operando, como les digo, y agregándole más cosas al programa. Entonces yo agrego una variable radio adoptado, el radio que yo voy a adoptar luego de la referencia que tengo del radio mínimo. Verificar sintaxis y almacenar. Listo. Entonces esto lo voy a separar. Control 6, ¿no? Lo voy a llevar a vista de dispositivo portátil como si estuviera en la calculadora. Y empezamos, ¿no? Variable y curva simple, ¿no? Enter, introducir velocidad. Yo le puedo poner 90 y peralte máximo le puedo poner 8. Ok, me dice, ya sé que es una carretera. Aquí aparece en el programa, lo estoy haciendo para que vean como si estuviera en el dispositivo. Radio mínimo, ok, y me parece aquí, ¿no? Radio mínimo, se dan de cuenta, 329.38, o sea, menos de este valor no puedo poner, 329, yo le pongo ok, y me dice que es radio adoptado, se dan cuenta, yo le pongo 350, listo. Si yo puedo seguir operando, si se dan cuenta, esa es la intención de esto. Entonces hasta aquí, como pueden ver, ya realiza, ¿no? Y el valor de f me lo calcula, ¿no? Aquí f, aquí me faltaba, ¿no? F igual le puedo poner, solo dice F, F igual y F igual, aquí me faltaba un igual. Verificar sintaxis y almacenar esas correcciones porque aquí F y no tiene nada, ¿no? El texto no está muy referenciado. Podemos hacer nuevamente variable curva simple, introducir velocidad, yo le pongo 50, peralte máximo 7 y el valor de F y es otro. Radio mínimo ok, me sale radio mínimo 78, le doy ok, entonces yo adopto 100, se dan cuenta, hace un valor mayor al mínimo. Y de aquí, como les digo, puedo seguir operando, pero el programa ya está realizado en función a lo que queríamos, ¿no? Ya hemos logrado lo que queríamos, como pueden ver. Esa era la intención de esto. Espero que se haya entendido la idea de esta parte. Entonces continuamos. Ya con eso entramos a la parte de comandos de iteración. ¿Qué me refiero? Voy a crear otro nuevo documento, agregar calculadora. Comandos de iteración. Voy a hacer aquí una breve explicación. Vamos a entrar con dos comandos de iteración o de repetición, también son comandos de repetición. ¿A qué me refiero? A que con estos comandos nosotros podemos repetir operaciones. Y eso igual, como les digo, es
se ve mucho en todos los programas que necesitamos realizar, tal cual como les mostraba, a veces necesitamos programarlo para que resuelva manualmente y hagamos que repita hasta encontrar soluciones, ¿se dan cuenta? Por eso el hecho de estos comandos. Entonces, aparte de este comando while que lo vamos a ver ahora, también existe el comando que se llama for, que lo vamos a ver más adelante y que también lo voy a explicar, que es más que todo para matrices. Se usa mucho en matrices. El comando for. Entonces, tenemos estos dos que vamos a ver. En este caso, el comando while, como les digo, para hacer repeticiones o iteraciones programando en problemas que vamos a ver y necesitar, ¿no? Entonces, con esa explicación, entramos a la idea de cómo vamos a usar esto. El comando while, como ven acá, tengo una plantilla de cómo es que se usa. Entonces, la idea de la explicación es esta. Empezamos con el comando while abriéndolo acá, como pueden ver, comando while, y hay dos cosas que tienen que saber bien. ¿A qué me refiero? A que gracias a este comando, como les decía, de repetición, yo tengo que definir, para hacer una, digamos, una analogía, yo cuando necesito repetir cosas, tengo que empezar de un valor. Entonces yo empiezo de una primera repetición, para que se entienda. Entonces yo tengo que definir, digamos, viene la segunda repetición, luego viene la tercera y así. Entonces yo tengo que definir hasta qué es repetición. Entonces yo digo la repetición n, porque yo no sé cuántas veces quiero que se repita. ¿Se dan cuenta? Esta parte tiene que ser explicada para que se entienda. Entonces yo tengo que saber cuántas repeticiones quiero que se hagan, ¿no? Estas son las repeticiones. Entonces, ¿cómo hago esto? En este caso, con este comando while, yo primero escribo, ¿no? While. En este caso, while significa mientras, para que se entienda igual en la lectura de lo que estamos haciendo. Mientras significa, yo digo, mientras. Entonces, ¿cómo hago para saber cuántas repeticiones se hace? En este caso, con el comando while, este n tiene que ser enlazado a una condición. Lo enlazo a una condición. Entonces, de esta condición depende cuántas repeticiones voy a hacer. Se dan cuenta, está enlazada a esta condición. Entonces, ¿cómo yo he hecho eso? Yo le pongo aquí la condición y simplemente luego lo cierro. ¿Se dan cuenta? End while, tal cual como hacía con el end if, nada más. Entonces yo lo leo, digamos, le pongo mientras cumpla la condición, se va a realizar todas las repeticiones que esté dentro del while y el end while. ¿Se dan cuenta? Todo lo que esté dentro de acá, por eso lo he puesto aquí con verde, son las operaciones que se quieren o que se van a repetir dentro. Las que estén entre el while y el end while. Todas. Ustedes le ponen un request para llamar a ventanas, los requests van a repetirse a cada rato. Ponen una multiplicación, la multiplicación se va a repetir. En este caso, puesto una suma, la suma se va a repetir. ¿De qué dependen esas repeticiones? Nuevamente lo repito, de esta condición. Entonces, en base a esta condición, yo voy a definir cuántas repeticiones van a tener. Eso es algo importante, ¿no? Porque yo tengo que manejar, se dan cuenta, todos los comandos que estamos programando dependen de nosotros. O sea, yo tengo que definir cuántas repeticiones quiero que tengan. No está al azar de dejarlo a las repeticiones infinitas. A eso es a lo que me refiero. Entonces, esta es la forma en la que yo opero. Algo importante, ¿cómo estoy definiendo esto? Vuelvo a jalar esto y yo hago la analogía de esto, ¿no? De una sumatoria. ¿Se dan cuenta? Sumatoria, siempre empiezo desde i igual a 1 o puede ser 0 hasta n. ¿Se dan cuenta? Es algo parecido. Entonces yo por eso estoy trabajando aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algo importante en este comando while que tiene que sí o sí tiene que estar para esta estructura. Yo empiezo desde i igual a 1. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Asigno. 1 va a ser i, va a ser mi primera repetición, ¿no? Está asignado de la segunda forma, con la flechita mirado a la derecha. Esto sí o sí tiene que estar en este comando. Fuera del while, ¿se dan cuenta? Tal cual como lo he armado. Luego,
este comando while no tiene la forma de saltarse, o sea, digamos, empiezo de la repetición 1 y no tiene la forma de decir voy a la repetición 2 y luego a la 3 y luego a la siguiente, no tiene. Entonces yo tengo que hacer manualmente eso para que no se quede en un bucle infinito. Como les digo, cuando ustedes programen el while y si lo hacen mal o si no tienen esta estructura tal cual como ven que está en negrito, la calculadora va a estar cargando y se va a colgar. La forma en que luego interrumpan esto es que tienen que resetear la calculadora, y eso yo les digo por experiencia. Por eso es que tiene que tener toda esta estructura tal cual como la ven. Entonces, como no tiene este salto de repetición en repetición, yo manualmente tengo que poner, y eso es lo que estoy poniendo acá, que normalmente a veces algunos van a darse cuenta, le llaman en programación un contador de repeticiones. Esto es un contador de repeticiones. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Yo pongo i, que sería la repetición 1, que he designado aquí, y le sumo un 1. Y nuevamente ese valor designo nuevamente como i. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente pongo 1 más 1, 1 más 1, la repetición va a ser 2, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Vuelvo a repetir. Estoy haciendo ese comando para que mis repeticiones se repitan, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, con la intención de que no se cuelgue mi comando, ¿no? Que haga las repeticiones respectivas como tienen que ser. Entonces, aquí como estaba explicando, 1 más 1 va a ser igual a 2. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ya va a ser la repetición 2, si es que vale la idea de lo que les estoy dando. Entonces, con esto lo vuelvo a limpiar. Y como pueden ver, aquí tengo que tener esta estructura tal cual como la ven para usar este comando while. Entonces vamos con un ejemplo y voy a explicar un poco más cómo es que estoy tratando esto. Entonces venimos aquí, menú, funciones y programas, editor de programa, entrando ya con el primer comando de repetición que estamos haciendo. Le voy a poner suma de términos. Así le voy a llamar a este tipo programa. Y público, ¿no? Le pongo OK. Yo lo voy a poner en computadora y vamos con lo que les decía. ¿Cómo voy a empezar? Primero voy a poner local y, que es normalmente que se usa para empezar mis repeticiones, y igual a 1, 0, y suma, ¿no? Una variable suma porque pongo suma de términos, ¿no? Luego de eso tengo que armar el comando tal cual como les decía. Empieza de la repetición 1 y eso va a ser i, ¿no? Luego tengo que empezar con el while y tengo que cerrar, tal cual como siempre les decía, con todos los comandos. Abro y cierro, ¿no? Luego de hacer esto, sé que mi while o mi mientras va a empezar a repetir en función de una condición. Entonces yo le voy a decir que empiece a hacer esa condición. ¿Cuál es la condición que yo le puedo dar? Nuevamente, algo que no he explicado, la condición depende de nosotros. Nosotros vamos a definir cuándo quiere que se pare, ¿se dan cuenta? Eso igual a veces es una ventaja, porque igual las repeticiones en varios problemas está en función de una condición, ¿se dan cuenta? Eso es igual una herramienta muy importante que nos está dando igual. Entonces, yo le voy a poner mientras i sea menor que el número de repeticiones, menor o igual al número de repeticiones, se dan cuenta, estoy limitándolo a eso. Entonces, ¿cómo hago esa limitación? Aquí en mis variables yo le voy a poner cuántas repeticiones quiero que haga. Ahí ya lo estoy manejando yo. Yo ya estoy poniendo cuántas quiero que haga. Entonces, si se pasa del número de repeticiones, que es i igual que empieza desde 1, ahí se va a parar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estoy haciendo, para que se entienda lo de la condición. Puedo ponerle cualquier tipo de condición con que me cumpla, hasta ahí va a cumplir las repeticiones. Eso es a lo que me voy. Entonces, luego de esto tengo que hacer que las repeticiones salten, como les decía, con el contador de repeticiones. Entonces, ¿cómo hago eso? Con i más 1 y esa formulita yo le tengo que asignar nuevamente el valor de la siguiente repetición, que sería i. Con eso yo ya he cumplido la estructura que les decía que sí o sí tiene que tener el while para que funcione.
Ahora, luego de esto tengo que agregarle formulitas, ¿no? Dentro de esto, o sea, ¿a qué me refiero? A que todo lo que aquí esté dentro del while y el end while, como les decía, se va a repetir. Entonces yo puedo poner aquí a, voy a asignar una variable a, y yo le pongo que a esté 3, ¿no? Que sea un valor de 3. Entonces, yo aquí dentro de, va a empezar de 3, ¿yo qué le puedo poner? Yo le puedo poner que el valor de suma, que es 0, le voy a poner, en este caso, aquí le voy a poner algo que tengo que explicar. Digamos, yo tengo el valor de a. Entonces, si se dan de cuenta, esto de la suma, eso es lo que me faltaba explicar. Cuando tengo una sumatoria, esa es la suma que estamos queriendo programar. Como les decía, ven, la suma puede empezar desde 0 o desde el valor que yo quiero, ¿no? En este caso, sabemos que mi suma siempre, cuando nosotros sumamos un valor con otro valor, siempre va a empezar de 0, ¿no? La suma va a ser 0. Luego le agrego otro valor, luego otro valor, ¿cuenta? Entonces yo tengo que designar igual esa suma para que me dé ese valor, o sea, para que empiece desde 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí tengo que decir que mi suma, para hacerlo en el sentido que estábamos haciendo, 3, control bar, esto va a ser A, y mi suma va a ser desde 0, ¿no? Control bar en la otra forma, estoy asignando desde 0, ¿no? Mi suma va a ser desde 0, para hacer sumatorias en repeticiones, ¿se dan cuenta? Para que me lo sume automáticamente uno con otro. Luego voy a explicar paso a paso cómo está funcionando el código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo le voy a poner que mi suma, que empieza desde 0, voy a hacer que se sume a. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que voy a hacer. Que se sume a y que sume el valor de i. ¿Se dan cuenta? Porque i va a ser cambiante. Ahorita les explico. Estoy poniendo un valor constante y un valor que cambia. Y eso lo voy a asignar nuevamente a mi nueva suma. ¿Se dan cuenta? Va a empezar a sumar, va a repetirse, va a empezar a sumar. Y al final yo voy a poner mi dist suma. Todo lo que está fuera de mis repeticiones, todas las operaciones, digamos, que estén dentro, y cuando yo quiero que aparezcan fuera de mi comando de repeticiones, luego de mi comando de repeticiones me va a dar la última suma que ha logrado con la última repetición. Si es que me hago entender, eso es lo que vamos a lograr conseguir. Entonces yo pongo verificar sintaxis y almacenar, y esto lo voy a poner así para que se vea mejor el código, para que no se vea muy, lo voy a juntar para que se vean, para que se den cuenta de que no es mucha línea de código, pero la idea es interpretar qué estamos haciendo. Entonces, nuevamente verifico sintaxis y almaceno, me dice que no hay ningún error. Voy a mi tecla de bar, suma de términos, yo quiero que sean 3 repeticiones. ¿Se dan cuenta? 3. Entonces yo pongo enter y me da el valor de 15. Esa es la suma total de las repeticiones que tengo. Entonces, pero yo quiero que me dé las sumas parciales. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente yo aquí pongo dist suma dentro de mis, quito esto, dentro de mi comando de repetición. Entonces me va a empezar a dar cada suma parcial que yo haga. Verificar sintaxis y almacenar. Nuevamente me voy a mi suma de términos 3 para el ejemplo, y dense cuenta, ya me da las sumas parciales. Yo le he dicho que hagan 3 repeticiones y me dan 3 sumas porque son 3 repeticiones. ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a explicar. Yo le digo, en este caso, n va a ser 3. Entonces yo le digo, mientras i, que es la primera repetición, sea menor o igual a n, que es 3, entonces hasta ahí se va a realizar las repeticiones. Si no es, ahí se sale de las repeticiones. ¿Qué estoy haciendo yo? Para explicar. Empezamos con la primera repetición. Digamos, i vale 1. Primera repetición. Entonces, entra a mi comando de repetición. Aquí está entrando. Lo señalo. Entonces me dice suma. Suma, ¿cuánto vale para iniciar? Vale 0. ¿Qué estoy sumándole? Más a. A es un valor fijo. Vale 3.
¿qué estoy sumándole? Más i, mi número de repeticiones. Entonces yo le pongo i, va a ser más 1. Y me da la suma que va a ser 4. Listo, ha cumplido con la primera repetición que he hecho. Hemos pasado aquí, lo ha impreso, aquí está el 4, y luego empieza aquí, ¿no? Me dice que i vale 1, es mi primera repetición, le sumo 1 y nuevamente mi i ya vale 2. Entonces como mi i vale 2, como esto es un bucle, si se dan de cuenta, es en la única forma, vuelve porque tiene que cumplir el número de repeticiones que yo le he dado. Está en función de la condición, vuelve. Ahora mi número de repeticiones es 2. Entonces vengo aquí con el 2. ¿Y qué estoy haciendo? Mi suma, nuevamente, entro con 2. 2 es menor que 3, sí. Vuelve a entrar a la repetición. En este caso mi suma ya vale 4. De la anterior, ¿se dan cuenta? Entonces mi suma vale 4. Mi a siempre va a ser 3, no varía, es un valor fijo. Pero en este caso mi i ya vale 2. ¿Se dan cuenta? Más 2. Entonces 4 más 3, 7. Más 2, 9. Y listo, cumple. Aquí está el 9, la suma parcial. Nuevamente imprime. Nuevamente, mi i vale 2, pero le sumo nuevamente 1. Más 3. Va a ser igual a 3. 3 es menor o igual a 3, sí. Vuelve a hacer la repetición. Entonces, nuevamente, mi suma va a ser 9. Le sumo el valor constante de 3, que lo tengo fuera de la repetición. Por eso he hecho todo esto, para que vean la diferencia entre el que se repite y el que no. Y más mi i en este caso vale 3. Entonces 9 más 3 más 3, o sea más 6, va a ser 15. Y hasta ahí cumple. Digamos, nuevamente, viene el i. En este caso vale 3. Le vuelve a sumar un 1 y ya vale 4. Vuelve aquí a buscar la repetición en función de la condición. Y me dice, ¿4 es menor o igual a 3? No. Y listo. Como no es, se rompe la repetición. Y ahí es cuando ya me aparecen todos los resultados y hasta ahí aparece el hecho, si es que se dan cuenta. Entonces, como pueden ver, esta es la forma en la que funciona este comando de while, para que vean cómo lo podemos usar. Espero que se haya entendido esto. Si alguien tiene una duda o pregunta, está abierto los micrófonos. Y si no es el caso, nos vemos el día de mañana.